continúa la tensión en Medio Oriente tras el anuncio unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra contra Irán. Analizamos la situación. Un hombre ataca a una religiosa francesa en Jerusalén y la policía israelí lo detiene bajo el cargo de ataque por racismo. Un alto al fuego precario y más de 1 millón de desplazados es el escenario en el Líbano en el cual la Orden de Malta realiza su labor de socorro humanitario. Una representante en el lugar nos explica. El Papa León consagra a 4 obispos auxiliares en Italia que lo ayudarán a guiar su diócesis. A un año del fallecimiento del Papa Francisco, un periodista italiano presenta el libro Padre, un retrato íntimo del pontífice a quien conocía muy cerca. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes iniciando esta semana informativa desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. En el mes de la Virgen María iniciamos las noticias a 3 días de la notificación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una carta al Congreso en la que indica que ha terminado la guerra que junto con Israel emprendió contra Irán por un desarme nuclear y cambio de régimen, señalando que no ha habido intercambio de fuego significativo desde el 7 de abril, reporta Associated Press. Se trata de un anuncio unilateral, pues Irán aún amenaza con atacar cualquier presencia militar extranjera en el estrecho de Hormuz, por donde se comercia el 20% del petróleo mundial. A más de 3.000 asciende el número de muertos civiles en Irán debido a la guerra y alrededor de 2.600 fallecidos en Líbano, a donde Israel amplió la ofensiva. Para comprender qué está pasando en Medio Oriente, estamos conectados con el analista geopolítico Alberto Fernández. Para comprender qué está pasando en Medio Oriente, estamos conectados con el analista geopolítico Alberto Fernández. Alberto Fernández, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Señor Alberto, ¿cómo se explica esta iniciativa de Trump de comunicar el fin de la guerra al Congreso? Bueno, eso es más un aviso técnico, o sea, bajo la ley de Estados Unidos del Congreso, el presidente tiene una mano libre de unos 60 días en tener algún tipo de acción bélica en cualquier parte del mundo, pero después de esos 60 días tiene que volver al Congreso y pedir permiso formal para continuar la guerra. Entonces lo que él ha hecho es decir, el cese al fuego quiere decir terminó esa guerra, pero claro, ese cese al fuego podía terminar en cualquier momento y pudiéramos ver unos nuevos 60 días que pudiera empezar otra vez. Entonces, no puede decirse exactamente que ya terminó la guerra, ¿no? ¿Cómo ve el panorama en este caso? Sí, al contrario, la guerra no ha terminado. Uno pudiera decir la primera fase de esta guerra ha terminado. Seguimos en el mismo final de partida. O sea, el vaso está medio lleno, medio vacío. ¿Cómo termina? ¿Quién precisamente gana? Ambas partes tienen una posición de fuerza, de poder, muy diferente. O sea, Estados Unidos es el ganador abrumador en el campo de batalla. No se puede comparar con nada. O sea, Irán no puede atacar a Estados Unidos, inclusive ha podido atacar un buque norteamericano. Pero sí tiene Irán un poder muy, muy importante que es influenciar o presionar la economía mundial, de tratar de bloquear, como lo ha hecho el estrecho de Hormuz, para presionar a otros países, inclusive a la comunidad internacional. O sea, lo que se dice es que pudiéramos estar en los próximos días, a finales del mes, en una crisis mundial energética que pudiera afectar todo el mundo. No pueden atacar a Estados Unidos directamente, no sí pueden atacar a otros, uno pudiera decir. Precisamente sobre eso, entonces ahí vemos, ¿no?, el panorama en el estrecho de Hormuz, ¿no?, que viene siendo el centro del conflicto ahora. Sí, lo que ocurre es una pregunta que nadie sabe cuál es la respuesta correcta. Es que ¿a quién le duele más esta realidad? O sea, hay presión sobre el régimen iraní. Supuestamente el régimen no ha podido pagar a sus matones, a sus soldados, por un mes. Y
parece que no van a poder pagarle sus salarios en el futuro, en las próximas semanas. Entonces hay presión real, hay una inflación, la inflación más alta del mundo. Un rial iraní es equivalente a casi 2 millones, o sea, 2 millones de riales iraníes es el equivalente a $1 de Estados Unidos. Eso, la presión existe sobre el régimen, pero también hay tremendo presión, lo vemos en todas partes del mundo, en el suministro de petróleo, de gasolina de aviación. El dolor está en ambas partes. La pregunta es, ¿quién se rinde primero? ¿Y qué significa ahora la Operación Libertad llevada a cabo por Estados Unidos para escoltar barcos en la zona del Estrecho de Hormuz? Bueno, eso señala, claro, cierta frustración de parte de Estados Unidos, que Irán está débil, pero aunque débil, todavía puede influenciar, puede bloquear ese estrecho tan importante. Entonces, lo que hemos visto hoy, el primer día de esa operación, es una realidad un poco mixta. Parece que la flota de Estados Unidos entró, salió sin problemas, exfiltró 2 buques civiles de Estados Unidos sin ningún problema, pero al mismo tiempo parece que Irán atacó un barco coreano y un barco de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces vemos esta realidad un poco compleja donde parece que hay progreso de parte de Estados Unidos, pero Irán sigue atacando. Yo pienso que estamos lamentablemente, bastante cerca a volviendo al campo de batalla y volviendo a la guerra abierta. Señor Alberto Fernández, muchas gracias por su análisis. Muchas gracias. ¿Y cuál es la situación de la gente en el Líbano, a donde Israel extendió la guerra que inició junto a Estados Unidos en el Medio Oriente? Veamos la entrevista. El conflicto en el Medio Oriente, por supuesto, golpea también al Líbano y es posible pensar en un conflicto simplemente geopolíticamente, pero ¿cómo golpea esto a la población del Líbano que se encuentra en el fuego cruzado? Para responder a esa pregunta estamos con Umayma Farah. Ella es directora de Desarrollo y Comunicación de la Orden de Malta en el Líbano. Umayma, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Umayma, ¿cómo es la situación para las personas que usted sirve en el Líbano? La situación es muy grave. Ahora mismo hay un alto el fuego, pero estamos a la espera de nuevos ataques o bombardeos en cualquier momento. Es un alto el fuego muy frágil y tenemos a más de 1,2 millones de personas desplazadas del sur del Líbano y sus alrededores, dispersas en diferentes regiones. Actualmente brindamos asistencia en 88 albergues y comunidades, cubriendo las necesidades más básicas de la población desplazada. La situación es muy volátil, la gente está muy asustada y la tensión se percibe en todas partes. ¿Cómo este conflicto afecta a los cristianos en particular? El conflicto afecta a todo el Líbano, a todas las confesiones religiosas. Como saben, el Líbano es un país con 18 confesiones religiosas y todas se ven afectados por este conflicto. Pero si hablamos de los cristianos, especialmente en la frontera sur del Líbano, la frontera con Israel, la situación es diferente porque muchos pueblos se encuentran dentro de lo que llamamos la línea amarilla, o como Israel la llama, que es la zona de amortiguación entre las fronteras que han establecido temporalmente, esperamos, para asegurar el norte de Israel. Muchas aldeas están completamente aisladas y muchos habitantes las han abandonado, salvo algunos cristianos que han decidido quedarse, pues consideran que si se marchan jamás podrán regresar. Por lo general, estas aldeas se libran de los ataques ya que son exclusivamente cristianas y normalmente no hay combatientes de Hezbollah en ellas, salvo que interfieran de alguna manera, pero suelen ser lugares de, llamémoslo, refugio, aunque estén completamente aislados. Y no olvidemos que estas aldeas son las mismas por donde caminó Cristo cuando fue a predicar a Sidón y cuando realizó su primer milagro en Caná. Estos lugares están muy cerca de estas aldeas, por lo que los cristianos están muy apegados a esta tierra y se niegan a marcharse. Por eso, como Orden de Malta, estamos haciendo todo lo posible por enviar convoyes de ayuda humanitaria y medicamentos a estas aldeas, aunque muchos de nuestros empleados son originarios de ellas y también se han negado a irse.
Todavía tenemos algunas operaciones allí. Contamos con un centro médico, una unidad médica móvil y médicos que se han quedado en estas aldeas. Al comienzo del conflicto, lamentablemente, perdimos a uno de nuestros voluntarios, Chadi Amar, en la aldea de Ein Ebel. ¿Ve usted alguna esperanza en el horizonte para que haya una resolución rápida de este conflicto? Desafortunadamente, el Líbano y el pueblo libanés han sufrido guerras y crisis durante los últimos 50 años, y los últimos 6 han sido especialmente duros, desde la explosión en el puerto de Beirut hasta las múltiples crisis y la primera guerra en 2024 por el apoyo de Hezbollah a Gaza contra Israel. Ahora hay una guerra en apoyo a Irán entre Hezbollah e Israel, y es el pueblo libanés quien está pagando las consecuencias. Hablando de esperanza, somos cristianos, así que siempre debemos tenerla. Pero en efecto, ahora es la primera vez que se vislumbra un rayo de esperanza, porque es la primera vez en 40 años que se habla de conversaciones de paz entre Líbano e Israel. Y oramos para que esto logre al menos un periodo de estabilidad para el Líbano, que termine la ocupación y que Hezbollah entregue sus armas al Estado. Así que siempre mantenemos la esperanza, pero también somos muy cautelosos y observamos atentamente cómo evoluciona la situación. Por supuesto, todo depende también de la situación regional y de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Cuenta con nuestras oraciones. ¿Cómo pueden las personas alrededor del mundo apoyar la labor del Orden de Malta para ayudar a estas personas? La gente de todo el mundo puede ante todo orar por nosotros, orar por las personas desplazadas, orar por los cristianos en sus aldeas y orar por el personal de la Orden de Malta, que son verdaderos héroes y que cada día llevan ayuda a lugares muy vulnerables. Esta es la principal forma de apoyo que podemos recibir. Y sin duda también necesitamos todo tipo de apoyo financiero para poder brindar la ayuda necesaria a esta población. Las formas de donar se pueden encontrar en nuestro sitio web orderofmaltalebanon.org. Umayna Farah, directora de Desarrollo y Comunicación del Orden de Malta en el Líbano, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Por otro lado, en Jerusalén, Israel, una monja fue atacada en plena calle por un hombre que la empujó por la espalda. En un video difundido hace unos días por la policía de Israel, se ve a un hombre yendo detrás de la religiosa de 48 años, empujándola por la espalda y golpeándola en el suelo, reporta Así Prensa. Algunos transeúntes se quedan mirando, mientras que uno de ellos sale en defensa de la religiosa y también es atacado por el agresor. El hecho fue denunciado el 28 de abril por la Escuela Francesa de Estudios Bíblicos y Arqueológicos, donde labora la religiosa, cuyo nombre se mantiene en reserva. El atacante de 36 años fue detenido bajo los cargos de presunta agresión por motivos racistas, informa la policía israelí. El Centro de Estudios Cristianos y del Departamento de Religión Comparada de la Universidad Hebrea alertó que este peligroso crimen de odio forma parte de un alarmante aumento de la cristianofobia que se está extendiendo en Israel. El gobierno francés condenó la agresión y pidió que el hecho no quede impune. Este fin de semana, el portavoz de Hamas indicó que su delegación está en El Cairo participando de las reuniones de los mediadores para la implementación del plan de paz para Gaza, pero para Israel sigue pendiente el tema de su desarme. Medios israelíes informaron que el Gabinete de Seguridad se reunió para discutir la posibilidad de reanudar las operaciones militares. Mientras tanto, los gazatíes buscan hacer sentir su voz a través del arte. Veamos. Jóvenes artistas en Gaza realizaron una exposición de pinturas al aire libre. Querían mostrar al mundo su visión de la guerra y el alto al fuego por el que atraviesan. Pintaron sus sentimientos, sus ambiciones, sus esperanzas, sus visiones a lo largo de 4 meses durante un taller continuo en mi estudio, considerado uno de los pocos estudios de la Franja de Gaza. En las pinturas, los artistas plasmaron el dolor y sufrimiento de la población, así como la esperanza de paz, simbolizada en una paloma blanca. Obay Al-Karshali, de 21 años, es uno de los artistas. Abandonó su casa en 2023, tras el inicio de la guerra. Se llevó lo que pudo y dejó atrás sus pinturas. Debido a todo lo que hemos sufrido al ser desplazados y al tener que trasladarnos y cargar con nuestras pertenencias, las tiendas de campaña, las aglomeraciones y tantas otras cosas, quería expresar algo que me preocupaba profundamente, que abandonamos nuestros hogares y nuestros lugares seguros, obligados a huir, dispersarnos y cambiar de lugar. Todavía no está claro cuándo se darán los siguientes pasos del frágil alto el fuego en Gaza, que inició el 10 de octubre. El desarme de Hamas es un gran desafío antes de que pueda iniciar el cambio en la gobernanza
la estabilización y la reconstrucción del territorio. Mientras tanto, las defensas israelíes continúan con ataques y disparos en ciertas zonas para contrarrestar a Hamás. Han muerto más de 800 palestinos en estos meses, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los gazatíes siguen sufriendo. El agua es una fuente de sufrimiento. Como puedes ver, los bidones, cada niño tiene un bidón. Pasamos nuestro tiempo yendo aquí y allá, tratando de llenarnos de agua. No hay líneas de agua. Aproximadamente llenamos con 20 a 30 litros de agua por día, dependiendo de cuánto podamos recolectar. A veces nuestros hijos beben agua sucia que les da gastroenteritis. Mis hijos han estado enfermos durante 3 días debido al agua. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas indicó en un reciente informe que alrededor del 60% de las familias en Gaza todavía no pueden acceder a suficiente agua potable. Nos vamos a una pausa, pero al volver, el Papa León XIV consagra a 4 obispos auxiliares en Italia para que lo ayuden en el gobierno de su diócesis. Además, al cumplirse el primer aniversario de la partida del Papa Francisco, un periodista italiano publica Padre, una semblanza íntima del pontífice. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la mirada al Vaticano, donde el Papa León consagró obispos este fin de semana, informa nuestro nuevo corresponsal en el Vaticano, Javier Romero. En la ciudad eterna, el obispo de Roma entra en su catedral, la Basílica de San Juan de Letrán, para elevar a 4 sacerdotes a la condición de obispos. Nuestra comunidad diocesana se reúne hoy en la invocación del Espíritu Santo, quien ungirá a los nuevos obispos para que queden plenamente consagrados al servicio del Evangelio de Cristo. Cada uno tendrá el papel de obispo auxiliar y ayudarán al Papa León a guiar su diócesis. Es una tarea que el Santo Padre dice que está enraizada en la imagen de Cristo como piedra rechazada por el mundo, que se convirtió en la piedra angular de la Iglesia Universal. Es el corazón de nuestra proclamación, de nuestra misión. Hemos visto al santo tocar a los impuros, al justo perdonar a los pecadores, a la vida sanar a los enfermos, al maestro lavar los pies sucios y cansados de sus discípulos. Los 4 hombres, Andrea Carlevale, Stefano Sparapani, Alessandro Zenobbi y Marco Valenti, son de Roma o de sus alrededores, pastores elegidos del mismo rebaño al que ayudarán a guiar. Es una fiesta para el pueblo porque provienen de este mismo pueblo y del presbiterio que los cuida con amor. Con estas 4 incorporaciones, ahora hay 7 obispos auxiliares en la diócesis de Roma. Las funciones que desempeñarán varían desde ordenar sacerdotes hasta celebrar confirmaciones y ayudar con las necesidades administrativas de la diócesis. Pero el Papa León también los llama a cumplir otro papel, el de la profecía. Serán profetas en su ministerio si son hombres de paz y de unidad, tejiendo con hilos de gracia y misericordia los vastos y populosos espacios de esta diócesis, armonizando las diferencias, acogiendo, escuchando y perdonando. No busquen ser buscados, háganse encontrar. Sobre todo, estos 4 hombres están llamados a recordar a cada persona que es un hijo o hija amado del Padre. Nadie, absolutamente nadie debe pensar que es rechazado por Dios, y ustedes serán heraldos de esta hermosa noticia. La Basílica de Letrán es llamada la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. En consecuencia, dice el Santo Padre, las acciones de estos nuevos obispos no solo resonarán en Roma, sino que tendrán eco en todo el mundo. Ustedes que junto con el cardenal vicario podrán ayudarme a ser un reflejo del buen pastor para el pueblo romano y a presidir la caridad de todo el santo pueblo de Dios disperso por toda la tierra. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Hoy conversaremos sobre el libro Padre, un retrato íntimo del Papa Francisco, escrito por el periodista italiano Salvatore Cernuscio, que recoge anécdotas, momentos personales y el lado más humano del pontífice a través de una relación cercana que marcó profundamente al autor. Un libro que nos permite acercarnos a la figura del Papa desde la cotidianidad, la cercanía y la fe vivida en lo sencillo, y que fue presentado a un año de conmemorarse el fallecimiento del Papa Francisco. Para hablarnos más estamos conectados con el propio autor Salvatore Cernuscio, a quien le damos la bienvenida. Salvatore, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, mucho gusto. Salvatore, ¿cómo se forjó la relación de confianza entre usted y el Papa Francisco? La relación surgió por voluntad del propio Francisco, quien quiso llamarme por teléfono tras recibir una carta y unos días después recibirnos a mí y a mi familia. Todo podría haber terminado ahí, pero luego hubo una llamada telefónica, otros email, cartas, encuentros en Santa Marta, hasta que la relación se volvió muy asidua. El Papa también fue mi confesor, mi padre espiritual. Y también tuve el privilegio de estar cerca de él hasta pocos días antes de la muerte. Y usted que lo conoció de cerca, ¿cómo era el Papa Francisco cuando no había cámaras? No se alejaba mucho de su imagen pública, era simpático, inteligente, muy concreto en lo que decía y estaba muy bien informado sobre lo que sucedía en la iglesia y en el mundo. Además tenía un carácter fuerte, a veces se ponía tenso o se irritaba con algún tema. Lo que siempre me llamó la atención es que era un gran oyente. Te dedicaba tiempo a pesar de sus compromisos y te hacía sentir especial en ese momento, la única persona en la tierra. Y el Papa Francisco era reconocido por su humor también. ¿Cómo lo usaba cada que tenía encuentros? Siempre hacía una broma, nada más encontrarse con alguien, fuera quien fuera, un ministro, una monja, un grupo de políticos, los jóvenes en la plaza. Para Francisco, para él, el buen humor era una virtud cristiana. Y de esa manera, es decir, viendo cómo reaccionaba la gente ante sus bromas o chistes, también ponía a prueba la humanidad de sus interlocutores. Así es. ¿Y alguna anécdota, señor Salvatore, que usted recuerde con él? Muchísimas. Los helados que tomábamos juntos en su apartamento, a los que nunca renunciaba. O cuando llegaba al garaje de Santa Marta, ¿no? Una tarde, la que tenía que ir a una parroquia, a una cárcel, tenía el rostro cansado y apagado, los ojos de quien necesitaba una siesta, pero se le iluminaba la cara en cuanto llegaba a ver a la gente. Otra cosa más, siempre me llamaba la atención que incluso después de mañanas intensas, tras viajes, durante el verano, nunca descansaba. Cuando recibía a alguien, le hacía encontrar como regalo unos sobres grandes con rosarios dentro, ¿no? Y cada vez que yo llegaba a Santa Marta, miraba esos sobres en el sillón y comprendía cuánta gente la quedaba aún por recibir. Un día eran las 17 de la noche y aún tenía 5 sobres. Tenía que ver a otras 5 personas. Se pasaba todo el tiempo reunido con gente. Sin duda el servicio y el amor por los demás eran característicos del Papa Francisco. Usted nos podría comentar también cómo fueron los últimos momentos que vivió al lado del Papa Francisco y que recuerda también con cariño en este libro. Momentos dolorosos porque veía el Papa muy afectado, el rostro cambiado, los brazos que no lograba levantar, un extraño movimiento con la boca como si le costara tragar. Sin embargo, aún tenía el fuego en los ojos, la memoria, el sentido del humor, aunque no podía hablar.
Luego en la cárcel Regina Coeli, el Jueves Santo, me pareció el Francisco que todos hemos conocido siempre. No pensaba que le quedara mucho tiempo de vida, pero tampoco que fuera a morir 4 días después. Fue algo que realmente me partió el corazón. Sí, de todas maneras, y nosotros también estuvimos unidos en oración por el Papa Francisco en esos momentos. Señor Salvatore, ¿dónde adquirir la obra Padre? Por ahora está disponible solo en italiano y se puede comprar en todas las librerías en Italia o Amazon y otras páginas web. Espero que pronto lo traduzcan en español e en inglés. En español, sobre todo. Así es, esperamos que sí sea una bendición que usted haya podido tener la oportunidad de estar cerca y conocer de cerca al Papa Francisco. Muy interesante y conmovedora también las historias que vamos a poder encontrar en el libro Padre. Salvatore Cernusio, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y en Argentina el presidente Javier Milei también se unió a las honras al Papa Francisco en el primer año del aniversario de su fallecimiento. En una carta a la conferencia episcopal describió al pontífice como uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar. Escuchemos a los obispos que conocieron de cerca a Francisco. Bueno, la verdad que es una alegría recordar al Papa Francisco, su figura, su ejemplo, su testimonio de pastor, que nos abrió el corazón a toda la Iglesia para mirar a los últimos, a mirar las periferias, a salir, a ser una iglesia en salida, a cuidar la casa común y reconocernos una sola familia humana en una fraternidad universal. Y a Francisco nos tocó el corazón, realmente, porque nos abrió una dimensión de la iglesia, de nuestra vida de fe, de nuestra vida como curas, como obispos, que la teníamos media adormecida, como que nos despertó, nos despabiló y nos dijo, bueno, muchachos, a vivir en serio. Y al Papa Francisco lo recuerdo como aquel que abrió las puertas de la iglesia, no solamente con las palabras, sino con los hechos, de verdad. Y nos enseñó que también nosotros debemos hacer lo mismo, aprender a tender puentes, abrir las puertas. Para mí, yo sintetizaría con eso, ¿qué es el Papa Francisco para mí? Así que muy agradecido por ese legado, por esa herencia que nos regaló y de un modo especial gratitud y oración por él y por supuesto que sigue intercediendo por todos nosotros, la Iglesia toda, en todas partes y para todos. Gracias amigos por acompañarnos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.